¿no? Entonces, acá voy a dar un paso previo. Voy a entender bien qué es lo que quiere el cliente, voy a entender sus necesidades, deseos, qué es lo que quiere lograr, y a partir de entender eso, ya recién voy a desarrollar el producto. Entonces, doy un paso más o doy un paso atrás, que es entender bien al cliente y luego ya desarrollo el producto. Hola comunidad Incubal Ventures, soy Carlos Ventura y hoy nos encontramos en una nueva edición de La Ruta del Emprendedor. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Espinosa, él es consultor y founder de Hello 404. Bienvenido Ricardo, hoy para nosotros es un gusto tenerte aquí y cuéntanos un poco qué es lo que vienes haciendo ahora en estos tiempos en el ecosistema. Gracias por la invitación a este espacio. Me parece fenomenal que desde la universidad estén promoviendo este tipo de espacio de emprendimiento e innovación para la región. Últimamente, apoyando a empresas medianas, a emprendedores, a jóvenes, también a estudiantes, no solo de Lima, sino también a nivel nacional y aquí en Huánuco, a validar, a desarrollar su negocio, ¿no? Que no quede en una idea y que salgan y puedan ser empresarios exitosos de aquí a un tiempo más adelante, ¿no? Hacer ese acompañamiento hasta que puedan ser empresarios exitosos. Genial, justo ahí tocabas un tema muy importante que usualmente es en la etapa inicial del emprendedor, ¿no? De tengo una idea y ahora qué pasos debo seguir, tengo un modelo de negocio pero no sé cómo llevarlo a la realidad, al mercado, y ahí surge una palabra que usualmente en muchos procesos se siguen, que es la validación del modelo de negocio, y para eso se usa los experimentos, la validación a través de experimentos. Un poco cuéntanos qué son los experimentos y en qué nos ayudan al momento de validar una idea o un modelo de negocio. Claro, nosotros partimos como emprendedores siempre de las ideas que nosotros tenemos, ¿no? O sea, yo creo que este producto va a solucionar todos estos problemas, estas necesidades, estos deseos. Yo creo que lo voy a vender a este precio, vamos a ser los número uno del mercado. Pero en un primer momento todas son suposiciones, supuestos de lo que tú y tu equipo creen de cómo va a ser ese producto en el mercado, ¿no? Entonces, convirtamos esos supuestos, esas hipótesis en cuestiones reales, en hechos, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos a cabo? A través de experimentos, ¿no? Un experimento es algo que nos va a permitir validar o invalidar estas hipótesis, estas ideas que tenemos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer una serie de acciones o de actividades que me van a permitir decir si esta idea que teníamos de que le guste el color rojo al mercado es cierta o no. Pero ¿cómo? Me tengo que acercar al mercado, ¿no? Y luego te iré contando una serie de acciones o de experimentos en sí que se pueden ir haciendo, ¿no? Genial, justo ahí mencionabas algo muy interesante que a veces en los emprendedores suele pasar, que tienen una idea y se ponen a construir como locos sin hacer una validación previa, primero el problema, luego el modelo de negocio. Ajá. Y ahí usualmente está esa palabra, ¿no? del encaje, problema, solución, es decir, entender primero el problema, y ahí, como tú mencionas, hay tipos de experimentos y procesos que hay que seguir, ¿no? Y entrando esto a mayor profundidad, ¿qué existe alguna metodología o cuál es el proceso que se debe seguir para realizar un experimento, para ir directamente a la validación del modelo de negocio? Haciendo un poco una comparativa, la manera tradicional de desarrollar productos es: yo tengo una idea y voy a desarrollar el producto, el servicio, la solución, ¿no? Entonces, esa es una manera tradicional en la que se sigue y para algunos negocios tradicionales funciona. Pero hay una serie de metodologías y herramientas que nos permiten variar un poco esta manera de desarrollar productos. Son herramientas como Lean Startup o el Design Thinking, que se basan mucho en desarrollar experimentos, desarrollar prototipos antes de lanzar el producto final, ¿no? Entonces, acá voy a dar un paso previo. Voy a entender bien qué es lo que quiere el cliente, voy a entender sus necesidades, deseos, qué es lo que quiere lograr, y a partir de entender eso, ya recién voy a desarrollar el producto. Entonces, doy un paso más o doy un paso atrás, que es entender bien al cliente y luego ya desarrollo el producto. ¿Y cómo es que desarrollo estos experimentos? Pues lo que dice la metodología es primero entender al cliente.
¿Y cómo lo entiendo? Porque, oye, pero a mí me pasa, ¿no? Porque si a mí me ha pasado, esto le pasará a todo el mundo. Bueno, esa es una creencia, ¿no? Oye, pero una suposición. Yo se lo he preguntado a mi mamá, a mi papá, a mi hermano le pasa, ¿no? Pero hay algunas herramientas y algunas tan sencillas como es hablar con la gente, ¿no? Hablar con la gente obviamente no es simplemente preguntarle, oye, ¿a ti te pasa este problema? Sino que hay ciertas técnicas como son las entrevistas en profundidad, hay encuestas, que lo que se quiere hacer primero no es venderle tu producto o tu solución, sino es entender a profundidad cuándo le pasa el problema, cuántas veces le pasa, cuánto le cuesta, ¿no? En tiempo, en dinero, en recursos, cada vez que tiene un problema, una necesidad o un deseo. ¿Qué tan profundo, por decirlo de algún modo, es ese dolor que tiene esa persona por solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, una vez que entendemos eso, ya podemos pasar a una parte de, por decirlo así, de brainstorming o de ideación para empezar a generar ideas, ¿no? De cuál va a ser el producto o la solución que vamos a darle, ¿no? No es cuestión de ir a preguntarle, oye, tú tienes este problema o tú quieres ahorrar dinero y quieres ahorrar tiempo. No, todo el mundo quiere ahorrar dinero y quiere ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, es entender cuáles son sus problemáticas específicas, ¿no? Y a partir de eso empiezo a desarrollar experimentos. Pero claro, a veces tú como emprendedor quieres llegar a todo el mundo, quieres llegar a muchos clientes, ¿no? Mis clientes son todos los deportistas. Claro, pero hay diferentes tipos de deportistas, ¿no? Lo puedes segmentar por edad, lo puedes segmentar por clase social, lo puedes segmentar por comportamiento, si es más tecnológico, si come antes de ir a hacer deporte, si no sale a correr, si no tiene toda la vestimenta adecuada, está el que se pone su pijama, ¿no? Entonces hay diferentes perfiles de deportista. Yo tengo que enfocarme, oye, ¿con qué perfil voy a empezar? No quiere decir que descarte el resto de clientes. ¿Con cuál voy a empezar? Y con ese empiezo a desarrollar experimentos que, como digo, los dos más sencillos y la manera de entenderlos son entrevistas, que es desarrollar un guión, conversar con las personas, hacerle las preguntas adecuadas, siempre en base a su experiencia, no en base a lo que haría, o lo que pagaría o usaría, ¿no? Y las encuestas para tener una validación cuantitativa también, ¿no? Justo ahí, como mencionabas en el tema de las entrevistas, suele pasar que a veces los emprendedores no suelen entender muy bien cómo hacer una entrevista, ¿no? Por más que se les diga, la entrevista tiene que enfocarse en entender el problema, en entender al cliente, pero a veces los emprendedores suelen ir con la entrevista de frente a la solución. Esta es mi solución y oye, ¿lo usarías? ¿Cuánto pagarías? Entonces van con un cierto sesgo de siempre ir con la solución. Ahí, por ejemplo, ¿qué 2 cosas puntuales que recomendarías al momento de hacer una entrevista? 2 o 3. Lo primero, el foco no es vender. Uh-huh. El foco es entender al cliente. O sea, no vayas a intentar venderle, porque además, si tú te acercas a venderle a alguien, es muy probable que generes rechazo. Entonces ya no te va a querer dar su tiempo, ni dar respuestas, va a ser muy cortante y todo eso, ¿no? Y una vez que en la entrevista, que has hecho la entrevista y la persona te ha respondido, se ha explayado, te ha contado su situación, qué le duele, cuántas veces le pasa el problema, etcétera, es importante tenerlo en tu base de datos. O sea, obtener su contacto, un teléfono, un email, para que posteriormente con él, 2 cosas. O pruebes la solución con esta persona que sabes que es un posible cliente tuyo, o también que esta persona te recomiende a alguien con un perfil como el de él, ¿no? Porque luego te va a permitir, te va a ayudar al momento que ya tengas la solución, validar con ellos la solución, ¿no? Ya, que pruebe el producto, que pruebe el servicio, que pruebe la solución que estás proponiendo, ¿no? Pero lo que es clave es no intentar venderle, no intentar decirle todos los beneficios de tu solución, de tu producto, de tu propuesta de valor, porque seguramente en ese momento lo tendrás solo en papel o lo tendrás en prototipo que todavía no lo encontrará en cualquier tienda ni nada, ¿no? Entonces, tranquilo, o sea, las cosas se van a ir dando y los primeros pasos son estos de entenderlo, ¿no? Sí, es tal cual, aunque a veces al emprendedor le cuesta entender que primero lo que tiene que hacer es entender al cliente
y nada, no es el y es cuestión de práctica también, es cuestión de práctica, porque como decía, la manera tradicional que hemos visto, que hemos crecido es, tengo el producto y ya, voy a ir a venderlo, sí, ¿no? Tal cual. Pero como decía, eso es para productos que podrían ser tradicionales, que ya sabemos cómo funcionan, pero en la mayoría de emprendedores innovadores, en emprendedores de startups, siempre tienen algún componente diferenciador, algún componente innovador. Entonces, hay que ir, probablemente no sea un producto para todos en un inicio, ¿no? Empecemos por un nicho pequeño, entendamos bien ese nicho y luego salgamos a entenderlo y luego a vender, ¿no? O sea, claro, no hay que apresurarnos, ¿no? Claro, ahí como mencionas, la primera fase siempre de un buen emprendimiento es hacer una buena segmentación del mercado, definir bien quién es tu cliente, porque a veces los emprendedores piensan que todo el mundo es su cliente, como ya decías hace un momento, y creo que es clave eso, ¿no? Definir bien tu nicho de mercado, definir bien ese early adopter, ese primer adoptante de la tecnología o del producto que le vais a dar, y es fundamental. Y aquí hay un punto que siempre suele darse al momento de generar experimentos, que es partir de una hipótesis. Entonces, la hipótesis es fundamental y es, creo yo, un eje principal para empezar a explorar, porque te da la apertura a definir bien las preguntas y todo eso. ¿Qué características debería tener una hipótesis al momento de plantearlas? Una hipótesis, como si es un supuesto, es una idea que yo tengo o que mi equipo tiene, ¿no? Entonces, una hipótesis básica es simplemente, yo creo que vamos a llegar a nuestros clientes a través de TikTok. Esa es una hipótesis bastante sencilla y básica, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir ajustando? ¿Cómo podemos hacer una mejor hipótesis? Es ya ponerle algunos valores, algunas métricas que luego nos van a permitir, nos sirven como una valla, ¿no? Nos van a permitir medir si estamos por buen camino o no, si lo validamos o no lo validamos, ¿no? Entonces, podemos decir, el 50% de los jóvenes que usan tecnología, vamos a llegar a ellos a través de TikTok, y esa puede ser una hipótesis un poco más puntual. Y luego, cuando salgamos a validar, nos daremos cuenta de, oye, ¿es el 50%? ¿Es más? ¿Es menos? ¿No? Ya al menos es una línea de nuestro punto de partida, ¿no? Es lo que nosotros creemos inicialmente, que ya cuando salgamos al campo a validar eso, nos daremos cuenta si es esa cantidad y si es el canal también, porque inicialmente yo creo que van a estar en TikTok y luego son más tradicionales y tiene que ser algo por periódico, por radio, por folletos, sí. Por tele, ya que no se usa mucho sí. Pero sí, es muy importante, como tú dices, usualmente a veces salen las hipótesis que son un poco más básicas de creo esto. Pero es un buen punto de partida, o sea, sí, pero creo que el que te lleva más a un aprendizaje un poco más validado es el que tiene una métrica. Tiene algo que medir, porque es distinto decir creo que los taxistas pierden tiempo a que creo que los taxistas pierden 2 horas de su tiempo. Entonces eso te ayuda como que a definir también los parámetros de tu validación, ¿no? Y tú lo has dicho, tiene una métrica y tiene también a quién, ¿no? Exacto. El quién, o sea, a quién es el sujeto de esa métrica, ¿no? Entonces esos 2 aspectos son claves al momento de la hipótesis, que como hablamos, la hipótesis es el punto de partida y luego ya viene qué experimento voy a hacer, ¿no? Exacto. Pero la hipótesis es lo primero. No quedarnos con la hipótesis. A veces lo que pasa es, a partir de mi hipótesis ya me salto a crear el producto. Porque es lo que yo creo, listo, voy a crear el producto solo con eso, ¿no? Pero en el medio hay una serie de pasos que recomendamos mucho que lo hagan, porque luego te va a evitar disgustos, porque si no te vas a pasar 3 meses, 6 meses desarrollando un producto, claro, que al final el mercado probablemente no lo quiera, ¿no? Exacto. Y justo ahí, como dices, ¿no? Una buena hipótesis, la métrica nos ayuda a medir, porque si no medimos tampoco sabemos cómo vamos yendo ahí, y por más que sean entrevistas, siempre hay cosas que medir, ¿no? El tiempo, las horas que se gasta, el dinero, qué sé yo. Ajá. Entonces es muy importante ahí. Y también es muy importante definir el tipo de experimento. Aquí es muy importante qué tipo de experimento y en qué etapas las hago. Entonces ahí, más o menos desde tu experiencia,
¿qué tipo de experimento recomendarías? Y si hay alguna etapa en especial que podríamos ir avanzando, por ejemplo, en la parte de la idea de negocio, o para validar el problema, para validar el tema del canal, la propuesta de valor, precios, no sé. Claro, yo lo separaría en dos grandes bloques en un inicio, que es validar el problema o la necesidad. Y esos primeros experimentos suelen ser baratos, es decir, no requieren una gran inversión porque, como decía, dos herramientas súper sencillas que son hacer una entrevista o hacer una encuesta, ¿no? Muchas veces son herramientas gratuitas que están online. Y ya luego, a medida que voy avanzando, sí puede que se incremente un poquito el costo, ¿no? El costo me refiero, puede ser de tiempo, puede ser de recursos o de dinero también, ¿no? Entonces, luego puedo hacer pruebas tipo un test A/B. Yo quiero sacar un producto, ya tengo mi producto, pero no sé si al cliente le gustará con el color rojo o el color verde. Entonces lo que hago es lanzar en este test A/B el color rojo a un segmento de mis potenciales clientes y el otro color a otro segmento de mis potenciales clientes, ¿no? Eso puede ser también a nivel online, donde pongo el botón de inscríbase, donde pongo el botón de compra, arriba o abajo. Entonces lo mando uno a cada segmento, ¿no? Otro experimento, bueno, son ya por ejemplo, si tengo una aplicación, ir y mostrarles a los usuarios cómo sería la aplicación para que ellos validen ya un poco el uso, ¿no? Mockups, algo así. Exactamente, ¿no? Si es muy complicado registrarse, si para pagar, oye, son muchos pasos, pero ya eso no tú preguntándole, sino ya que la persona interactúe con alguna plantilla, con algún mockup, que puede ser desde algo hecho en papel hasta algo más digitalizado, ¿no? Luego hay herramientas. Ya luego, bueno, podrías hacer también un focus group. El tema con los focus group, ahí yo tengo a veces mis puntos en contra. Es que lo que suele pasar en los focus group es que cuando siempre hay una persona que lleva un poco la voz cantante, ¿no? Que alguno dice, oye, no me gusta. Y a veces pasa que el resto dice, no me gusta, ¿no? Entonces, siguen al que domina, al dominante. Si bien es una herramienta bastante extendida, no es una que yo use tanto, ¿no? Genial. Y por decir, has mencionado algunos tipos de experimentos que quizás sean para validar producto y todo eso, pero en el caso de que yo quiera validar la propuesta de valor, por ejemplo, hay experimentos como el conserje. Ajá. Por ejemplo, el conserje es bastante interesante, ¿no? Porque claro, probablemente si yo espero a tener mi producto final, pueden pasar 6 meses. Claro. Pero yo quiero validar ya, o sea, quiero validar hoy si realmente le puedo solucionar un problema a mi cliente, ¿no? Entonces lo que hago es un poco hacerlo de manera manual. De cara al cliente él ve que es, por ejemplo, puedo poner una web de zapatos, ¿no? Haciendo el ejemplo de esta zapatería Zappos. De cara al cliente es una página web que vende zapatillas, vende zapatos, etcétera, pero por detrás yo hago todo manualmente. ¿Qué significa esto? Que tú como cliente le haces clic, yo voy a comprar este par de zapatillas, pero tú por detrás has hecho clic en estas zapatillas. Yo no tengo un almacén, yo no tengo nada, pero sé que le he dado clic a este par de zapatillas. Me voy a la tienda, lo compro, le pongo una bolsa con mi marca, yo mismo voy, se lo entrego y se lo devuelvo. Entonces, todavía no hay nada automatizado, todavía no hay nada, y es más, probablemente sean 2-3 personas en el equipo, ¿no? Entonces, tú has hecho todo de manera manual. ¿Qué es lo que te da hacer esto? Muchísimo aprendizaje de tiempos, de logística, de cuáles son los puntos bajos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que en ese momento probablemente no ganes dinero, pero vas a aprender mucho de todo el proceso. Y quizás creo que un punto a favor creo que del conserje es que ayuda a validar ciertos bloques del modelo de negocio, ¿no? El canal, puedes validar tales precios, exacto, puedes validar cómo transmites la propuesta de valor, el tema de la relación del cliente que le vas a dar. Entonces nos permite validar y también tener ciertas métricas ahí muy, muy importantes, ¿no? Y validarlo tú mismo, ¿no? No es cuestión de, voy a una empresa que me ayude y me diga si es o no es, ¿no? Si va a pagar este precio, claro, o no va a pagar este precio, si va a usar este canal o no, ¿no? Entonces
de primera mano tú estás aprendiendo prácticamente desde que el cliente hace clic hasta que se lo entregas y la postventa probablemente. Sí, ¿no? sí, Entonces, y hay tipos, ¿no? Incluso hay niveles, ¿no? Hay desde el básico de usar un Google Form con fotitos hasta hacer una landing con fotos un poco más detalladas, ya ahí con varias cosas que se podrían hacer, ¿no? claro, y ahí es lo que te decía, ¿no? A medida que va complejizándose, la inversión probablemente sea un poco mayor, pero no va a ser tanto como tener el producto final. Exacto. Y lo que decía, todos estos experimentos lo que hacen es reducir esa incertidumbre de que cuando lanzas el producto final tengas más oportunidades de que tu cliente usuario lo compre, ¿no? O lo use. Genial, genial. Y sí, y es muy importante tener esos puntos, ¿no? Y como mencionabas, una buena hipótesis, medir bien, también definir bien el objetivo del experimento, porque a veces oye, ¿qué quiero validar? El problema, quiero validar mi canal, quiero validar todo el flujo del modelo de negocio, entonces es importante esa parte. Y aquí va un poco de recomendación tuya para todos los que nos vean. ¿Qué libros recomendarías como que para ir explorando este tema de, oye, cómo hacer experimentos, cómo voy validando mi modelo de negocio, metodologías? Quizá el más conocido, Lean Startup, ¿no? Entonces, ¿qué otros libros podría recomendar en esa etapa? Bueno, los libros de Strategizer, esta consultora del creador del Business Model Canvas, tiene una de experimentos, no sé, creo que son más de 100 experimentos que son referencias, pero al final es también qué tan creativo te puedes poner, ¿no? Tienes ahí más de 100 experimentos en el libro que te dan una referencia por dónde puedes ir, ya sea servicio, producto o un proceso, ¿no? Pero una de las cosas que también quisiera añadir es, al momento de hacer estos experimentos, claro, tú tienes definido a tu perfil de cliente, pero es dónde lo voy a buscar, ¿no? Exacto. Muchos dicen, voy a la calle y lo encuentro, ¿no? Pero tampoco no es que, uy, ¿cómo se pasan tantas personas? Yo no sé cuál es mi... Exacto. Si será o no el perfil de deportista o será el perfil de médico, etcétera, ¿no? Entonces tengo que ir a buscarlo donde sé que puede haber mayor concentración. ¿Dónde hay mayor concentración de deportistas? Probablemente en un gimnasio, probablemente en un parque y a ciertas horas, etcétera. Claro, depende igual del tipo de cliente, porque quizá algunos sean más B2C el modelo de negocio, algunos B2B. Si es B2B ahí es un poco más especial, ¿no? Buscar empresas, o sea, pero en el B2C quizá tenga un poco más oportunidad de ir buscando por varios lados. Y en el B2B, claro, muchas personas también dicen, no, mis clientes son las municipalidades. Claro, pues las municipalidades trabaja mucha gente. Claro. ¿Con qué persona? ¿Con el alcalde? ¿Con el de logística? ¿Con el de compras? ¿Con el de seguridad? Entonces, ese es clave también. Sí, hay un tema muy importante también que cuando es B2B hay que diferenciarlo, porque una cosa es el que usa el producto, quién toma la decisión, el beneficiario, quién da la plata, exacto, quién puede entrampar el proceso. Entonces eso hay que tener muy en cuenta y eso es muy, muy clave, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que tú dices en el tema de tomar estos puntos. El libro de testear ideas de negocio, exacto, y donde nos dan cierta cantidad de experimentos que, como tú mencionas, son bases. Ahora ahí hay que, creo que como tú mencionaste en un inicio, no es experiencia, ¿no? O sea, es tantas veces que lo vas intentando, dices, oye, lo puedo hacer de esta forma, le puedo dar de esta forma, entonces ya lo vas como que adaptando, ¿no? Creo que el desarrollar experimentos también es un poco de intuición y también un poco de ir aplicando cada vez más la metodología ahí. Claro, o sea, si bien las herramientas están ahí, conoce las herramientas, entiéndelas, apréndelas, pero luego tú puedes adaptarlas. Oye, yo voy a hacer esto primero, esto después, voy a agregarle, voy a hacerlo más, voy a volver a hacerlo, porque además esto no es lineal tampoco. Claro, no. Esto muchas veces es más cíclico y avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede. O sea, es... Y además te permite que pruebas un experimento y si este tipo de experimento no se adapta, lo cambias, ¿no? O sea, puedes cambiar y probar otro. Exacto. Y lo que se ve también que a veces no llegas a tener el producto final en el que dices, ya, esto voy a dejar aquí para siempre. Porque siempre lo estás evolucionando. Siempre ya tienes esto de que estás constantemente entendiendo, conociendo, hablando con el cliente y siempre hay alguna mejora o le agregas alguna funcionalidad, alguna característica. Entonces es como Facebook o claro, estas aplicaciones que no hay una versión final de Facebook, ¿no? Sí, van a aumentar cosas. Y genial.
Y yo aumentaría un libro que también es, creo que de Alexander Osterwalder, que es el tema de creando la propuesta de valor, y creo que establece un proceso estructurado para hacer experimentos, ir validando el modelo de negocio. Creo que yo me iría con esos 2 libros y el de Lean Startup, que creo que es un fundamento y una base muy importante. Obviamente que hay muchos libros como el de Steve Blank y hay más libros, ¿no? El manual del emprendedor, y hay varios que es cuestión de explorarlo, y hay una próxima sesión. Y nada, Ricardo, creo que fue un buen conversar para ir tratando el tema del desarrollo de experimentos. Y para ya ir cerrando, me gustaría que quizá das unas 3 recomendaciones o 3 tips que nos puedan ayudar a definir un buen experimento. Nada, definir una buena métrica, definir a quién, pero el quién no tan genérico. Inicialmente probablemente sí sea genérico, pero luego ir definiéndolo un poco más, y luego definir cuál es esta acción o experimento en sí que vas a desarrollar, ¿no? Ya sea que estés en una fase inicial, que podría ser alguna entrevista, en una fase de validar la solución, que podría ser algo un poco más complejo como un conserje, pero estos 3 aspectos son clave, ¿no? Y no quedarte, como decía inicialmente, de la hipótesis al producto, ¿no? Ese salto es muy grande y es muy arriesgado. Sí. Pasa por la parte del experimento previo a hacer el producto, ¿no? Sí. Ahí muchos cometen el error de querer ir de frente a hacer un producto, y cuando están en el producto no saben cómo llevarlo al mercado. O sea, se quedan como que, ¿y ahora qué hago? Y ya me pasó, he visto a algunos emprendedores como que, sí, mira, ya tengo esto, pero ¿qué hago? Entonces se quedan como que un vacío porque no conocen al cliente bien, o no saben cómo va a funcionar su modelo de negocio. Entonces les ha faltado tantos pasos por pasar que a veces no saben cómo llevarlo al mercado, y usualmente suele suceder, ¿no? Cuando son un poco más emprendedores más jóvenes que están iniciando, ¿no? Tal vez algunos emprendedores que ya tienen cancha y ya saben, parece ser un poco más fácil, ¿no? Pero para emprendedores jóvenes que recién están iniciando, hay como que un signo de interrogación grande de qué hago ahora, y están perdidos y no saben cómo hacerlo. Y peor, a veces algunos tienen plata, pero lo quieren quemar rápido. A veces ese puede ser un problema al inicio. Sí. Nada, Ricardo, muchas gracias por el tiempo. Gracias por habernos dado alguno de estos tips. Y nada, esperamos que en una siguiente oportunidad podamos tenerte y poder quizá tocar otros temas, ¿no? Y podamos abordar más. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias.